quiero contarles algo que les va a romper el alma. Yo siento muchísimo lo que voy a decir ahora. Sigue sin aparecer los extraterrestres. No, yo sé que cuando yo era muy pequeñito, cantaron los marcianos, llegaron ya y llegaron bailando el recachá, que es, como llaman en Marte, el chachachá. Un chachachá de los años 50, que sobrevivió por lo menos hasta que yo tuviera memoria, sobre todo porque mi familia había comprado el disquito de 45 revoluciones por minuto, el sencillo de los marcianos llegaron ya. Pero no han llegado, lo sentimos, pero no han llegado. Y lo peor es que esto lo dice el encargado de la investigación de ovnis del Pentágono, porque ustedes saben, cuando alguien en el Pentágono dice que vio una cosa muy rara, lo dijo alguien del Pentágono, o el Pentágono desclasifica un montón de papeles que dicen que no hay nada, que unos pilotos vieron una cosa que no saben qué es. Eran extraterrestres. No, que no saben qué es. No identificado. Por eso, extraterrestres, aliens, antenas y ojos grandes y grises, alargados, como salen en las películas. No hay que olvidar que los extraterrestres que se inventaron Betty y Barney Hill, los primeros contactados, los primeros secuestrados, sacaron la cara de su alien de uno que había salido en la televisión una semana antes. Entonces, sí, como en la tele están, como en las películas, bueno. Entonces, cuando alguien dice que vio algo raro, son extraterrestres. Oye, pues que no está identificado. No, son extraterrestres. O luego sale un chalado, muy buen negociante, esto hay que decirlo, el que sale y dice, es que se encontraron restos orgánicos no humanos. ¡Uy, extraterrestres! Ya ves, yo te decía que tenía que haber extraterrestres. Igual era caca de ratón, que es un resto orgánico no humano. Era una oruga procesionaria, una mosca. Todos esos son orgánicos no humanos. Una rata momificada es un resto orgánico no humano. Una lechuga es un resto orgánico no humano. Pero el chico muy listo nunca dijo no de la vida de la Tierra, sino no humano, y ya dejó que los demás se fueran corriendo con el balón. ¡Ay, sí! No humano significa extraterrestres. No lo significa. Bueno, pero vamos a decir que nos dice Sean Kirkpatrick, ex jefe de la oficina del Pentágono para investigar los ovnis, que aseguró el otro día que lo mejor que le podía haber pasado a él en la vida, y a mí también, es haber encontrado a los extraterrestres y revelarlos, pero no hay, no tenemos, se nos acabaron, no llegó el pedido, no hay evidencia de la existencia de extraterrestres. Sí hay ovnis, claro que hay ovnis, objetos voladores no identificados. OVNI no significa nave extraterrestre dirigida por una inteligencia proveniente de otro planeta y de otra especie donde la vida se desarrolló de manera totalmente distinta e independiente de la Tierra. No significa nada de eso, significa objeto volador no identificado. Cuando ves que pasa un pájaro y le preguntas a alguien, ¿eso era una paloma, era una golondrina, era una ¿qué clase de pájaro era? Tú dices, no sé, has visto un ovni. Sean Kirkpatrick es un físico especializado en láser y materiales con un doctorado de la Universidad de Georgia y lideró la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, la famosa AARO, que siempre la sacan a colación los extraterrestrólogos, que investiga objetos voladores no identificados por cuenta del gobierno de los Estados Unidos. El físico dejó su cargo en diciembre de 2023 e indicó en el podcast In the Room con Peter Bergen que no ha encontrado evidencia alguna de extraterrestres. Según explicó, solo entre 2 y 5% de los reportes investigados por AARO, que se creó en 2022, son realmente anómalos. La mayoría del tiempo, fíjense que esto es fundamental en la extraterrestrología y en la ovnilogía, ufología. No les gusta ovnilogía, pero les gusta más en inglés. Yo soy ufólogo, no me digas. ¿Y eres dermatologist? No, yo soy geologisto, porque no soy geólogo, soy geologisto. Bueno, los ufólogos, pero lo que dice él, la mayoría del tiempo cuando no podemos dar una explicación es porque no hay suficientes datos. Punto. ¿Qué es esto? Es que me ha pasado muchas veces a lo largo de los años y sobre todo cuando salía yo hablando de ovnis con
con Nino Canún en México, en mis breves momentos de fama con la televisión, era genial, porque la gente se acercaba y decía, ¿qué es esto? Y me enseñaba una foto y yo decía, pues no sé. ¿Cómo no sabes si tú eres enemigo de los ovnis? Ya, pues no sé qué es un ovni. ¿Dónde la tomaste? ¿Cuándo la tomaste? ¿A qué hora? ¿En qué dirección? Cuéntame todo eso y yo quizás te pueda decir algo. Pero ¿qué es esto? No lo sé. Ni lo sabe tampoco Iker Jiménez ni Maussan, pero ellos fingen que son extraterrestres. Bueno. Cuando tienes datos, a mí me pasó, y tengo un caso, me mandaron unas fotos del ovni de Cantabria. Un señor estaba tomando fotos y tomó 2 fotos de una cosa rarísima. Una especie de nave alargada con 3 o 4 puntitos a los lados y una raya en el centro, y se veía que había algo allí, ¿no? ¿Dónde tomaste esto? No, tal playa, en tal lugar exactamente, lo podíamos encontrar en el mapa donde estaba él tomando sus fotos. Vale. ¿A qué hora? Tal hora. Es un avión. No, pero ¿cómo va a ser un avión? Los aviones no tienen puntitos y una raya en medio. No, sí, pero es que tú lo que hiciste fue una larga exposición, y en una larga exposición los estroboscopios de los extremos de las alas te generan esos puntitos impresionantes. No, perdón, el estroboscopio era el centro y a los lados estaban las luces de las alas, entonces tenía 2 rayas y los puntitos en el centro. Los 2 luces ya habían encendido las luces del avión, no era de noche, pero era el atardecer, y entonces las 2 luces de las alas te crean las 2 rayas, y los puntitos te dicen, son el estroboscopio que lleva en la panza del avión. Y yo se lo dije, tu larga exposición es de 4 segundos. Y cuando vimos los datos EXIF de los originales, efectivamente eran 4 segundos. ¿Por qué? Porque los estroboscopios de los aviones tienen una velocidad fija, no destellan cada vez que se le ocurre al fabricante. Todos se destellan a la misma velocidad para que podamos identificar los aviones. Cuando tienes datos puedes hacer eso, cuando no los tienes no puedes. Sobre el incidente de Roswell, donde se habló del platillo volador, que no era tal, era un globo reflejante de ondas de radar, dice, todo el mundo estaba todavía en carne viva por la guerra y había muchas cuestiones tecnológicas que la gente estaba tratando de asimilar, y esto afectó mucho a lo que la gente veía y a cómo informaba. Y sí, de hecho, en las primeras noticias de lo que cayó en Roswell estaban las fotos de lo que había caído, del papel aluminio que se usaba para reflejar el radar, del proyecto en el que estaban metidos en ese momento en el Área 51, y a los 3 días las cosas habían empezado a desarrollarse distinto. Y luego, años después, un investigador de ovnis lo revivió. Si no lo hubiera revivido, nadie se acordaría de eso ahora, Dice, aunque luego la información se corrigió al encontrar que se trataba de un globo meteorológico, Roswell es clave para quienes creen que hay vida extraterrestre que fue recuperada por el gobierno estadounidense. Dice, por otro lado, y esto que dice es muy importante, muchos ovnis pueden ser una nueva tecnología clasificada en pruebas o algún intento de espionaje. ¿Qué es más probable? ¿Que un adversario ha logrado una nueva tecnología o que tenemos extraterrestres? Yo me acuerdo una vez en Bélgica, concretamente apareció un ovni de 3 luces. Y es que era un avión caza nuevo de la Unión Europea, creo de la Unión Europea, que tenía 3 toberas en vez de las 2 habituales. Entonces, claro, la gente sabía reconocer un avión caza en la noche por las 2 toberas, pero este que tenía 3 toberas, pues ya era una nave extraterrestre que venía a traernos los mensajes del cosmos. Kirkpatrick también habló sobre David Grush, el que les digo yo, el de los restos no humanos, oficial de inteligencia del Pentágono, que aseguró al Congreso de los Estados Unidos que hay un programa secreto para recuperar a pilotos extraterrestres y que la información se oculta desde los años 30. Grush no pudo respaldar sus declaraciones con evidencia, asegurando que las leyes sobre la información clasificada no se lo permitían. Sí, siempre pasa esto, ¿no? Es que no me dejan. El físico cree que es un real creyente influido por personas que le brindaron información falsa. Yo no, yo creo que es un cantamañanas. Pero en fin, si usted cree que puede haber extraterrestres, pues el señor que se encargó de investigarlos para el gobierno de Estados Unidos dice que no los hay. A usted solo le queda pensar que este hombre es parte de la conspiración para ocultarlo, porque al ocultarlo no se consigue nada, pero bueno, se consigue. Ya, ¿no?